Mi cordiales saludo para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de salvación por este medio de las redes, nuevamente con gozo en el corazón, salvado por la gracia de Dios. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Me llamo Orlando Rodolfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, quisiera comenzar cantando en el himno 550 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La primera y cuarta estrofa. No vimos cuando tu Señor dejaste el trono celestial y nunca fuimos Salvador a tu pesebre terrenal. Pero sabemos que es verdad, aquí naciste en humildad. Aquí naciste en humildad, no te pudimos escuchar orando en el Getsemaní y no te oímos exclamar el lama sabachthani. Pero sabemos que es verdad, moriste por la humanidad. Moriste por la humanidad. La tumba no pudimos ver después de tu resurrección y no te vimos ascender después de dar tu bendición. Pero sabemos que es verdad, sentado estás en majestad. Sentado estás en majestad. Ojalá puedas comprender el plan de salvación para que puedas comprender la verdad de lo que dice este precioso himno. Quisiera leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Vamos a leer en Romanos 10, versículo 9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quisiera leer dos escrituras más en el libro de Jonás 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido mi maldad delante de mí. Levántate y ve a aquella ciudad, y si yo puedo decir, y predica. Eso es lo que hacemos nosotros. Jonás 2, versículo, capítulo 2, versículo. Entonces oró Jehová a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz
oíste. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar con lo poco que te puedo decir. Te he leído la escritura en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios siempre ha utilizado sus vasos para advertirle al pecador de su triste condición delante de Dios. Vemos el primer caso en Jonás y veo que Dios envió a Jonás a Nínive, una ciudad. En el Antiguo Testamento lo señala y lo mandó: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios, el Dios del cielo, como te he leído en otras oportunidades, en otras predicaciones, hoy prediqué en el local en estos mismos versículos, pero el tiempo fue muy corto y no pude desarrollar la predicación como yo quería hacerlo, pero gracias al Señor se pudo exponer el mensaje y escucharon a aquellos que no son salvos. Aquí Dios envió a Nínive, a una ciudad pecadora. Él era un creyente del Antiguo Testamento. Él era hebreo y Dios le mandó, como nos manda a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuese bautizado será salvo, y que enseñásemos que guarden todas las cosas que están en el libro. Este es lo que predicamos nosotros y después se enseña a los que creen en el Señor. Pero vemos aquí que él le dijo: ve porque ha subido su maldad delante de mí. Dios conoce el corazón de cada uno de los seres humanos y él sabe que somos pecadores, y que la paga del pecado es muerte. Entonces él aquí está viendo porque ha subido su maldad. Dios está viendo su esfera terrenal y está viendo cómo el pecador peca desenfrenadamente y el mundo va en un desenfreno en el pecado. Pero siempre Dios ha utilizado sus medios para advertir al pecador, para que pueda arrepentirse y creer en el mensaje que Dios envía para que se arrepientan y encuentren salvación. Entonces vemos que Jonás entró en la ciudad y dijo: he aquí, este fue el mensaje más corto que he visto aquí en la Biblia. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando, diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, le creyeron al Dios. No fue a Jonás, sino a Dios, el mensaje que dio Jonás. Y ese es el punto de que nosotros queremos, que tú le creas a Dios, que creas lo que te estamos predicando, que viene de parte de Dios, porque lo tenemos aquí en la Escritura. Y dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno, una forma de arrepentimiento, y se vistieron de cirio, desde el menor hasta el menor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vemos el versículo y dice: y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, cambiaron su manera de pensar y obedecieron a Dios en el mensaje que envió por medio del profeta Jonás, y se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo. Ahora nosotros en estos tiempos te predicamos de un Cristo vivo. En los tiempos que el apóstol Pablo predicaba, habían sectas, y habían algunas sectas que no creían en la resurrección, y eso se estaba introduciendo en las mismas congregaciones, porque en las congregaciones habían creyentes fueron sacados de esas sectas de fariseos, judaizantes y de otras sectas que estaban ahí, y entonces habían algunos que no creían en la resurrección. Pero entonces vemos que el apóstol Pablo les dice aquí a los corintios: la palabra que recibisteis
¿Por qué? Porque ellos la escucharon de otros predicadores y ellos recibieron la palabra, como pasó en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predicó, y los que recibieron su palabra, como dice la Escritura, se compungieron y recibieron la palabra que Pedro predicó. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dijo, arrepentidos, y creyeron en el Señor. Siempre el pecador tiene que arrepentirse de su pecado, así como pasó aquí con con estos habitantes de esa ciudad, y vio Dios que ellos se arrepintieron. Dios, él conoce el verdadero arrepentimiento, el que cree. Y vemos que el mismo Jonás, cuando estuvo en el vientre del gran pez, él dijo, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Cuando la persona escucha el mensaje de salvación y entiende que le espera la condenación, viene una angustia al corazón, y cuando se predica del Señor, la persona puede ir a la fuente de salvación. Tú sientes el pecado en tu corazón. Yo, aún antes de escuchar el mensaje del Evangelio, cuando no era salvo, yo vivía en Caracas y yo sentía un vacío en mi corazón y nunca había escuchado el mensaje de salvación allá, ni había escuchado del Señor, y que yo me acuerde no, pero sentía un vacío en mi corazón porque vivía desenfrenado en el pecado en este mundo. Y yo invoqué el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, invoqué al nombre del Señor, le clamé a Él por salvación, porque pude comprender que el Señor murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y fue Dios el Señor que abrió el corazón de este indigno pecador con su palabra, que fue haciendo el efecto, y tal vez está haciendo el efecto en tu corazón, pero tal vez has escuchado muchas veces el mensaje, pero estás dudando, te mantienes en incredulidad, y tal vez tu mente te está jugando diciendo, ese mensaje es mentira, no creo que él haya resucitado, no. Y vienen las dudas y el maligno te empieza a sembrar dudas, y pudieras caer hasta en un lugar equivocado y escuchar un mensaje que no te pueda salvar. Porque yo experimenté todas esas cosas, muchas dudas y muchas cosas pasaban por mi cabeza. Y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a él, porque un predicador, los predicadores decían, él murió por ti y murió por mí. Fue sepultado, resucitó al tercer día y a los 40 días ascendió a los cielos. Entonces aquí está la predicación, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el sustituto, Él tomó el lugar, conforme el lugar que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. El pecador no tenía remedio, tenía remedio, alcanzó el remedio para su salvación cuando el Señor fue a la cruz, entregó su vida, fue clavado en esa cruz, símbolo de maldición, y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Si él no fuese resucitado, como dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mi fe no tuviera valor, pero tiene valor porque yo creí en un Cristo que vive, y todo lo que hemos creído en el Señor, creímos en un Cristo vivo, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y todo esto lo estaban profetizando los profetas, estaba profetizado en los Salmos, en el profeta Isaías. El mismo Jonás habló sobre estos 3 días que iba a estar el Señor en la tumba. No lo dice de esta manera como dice aquí, pero en la Escritura señalaban al Señor, al Hijo de Dios. Entonces vemos que ellos tenían, el apóstol Pablo tenía
las escrituras del Antiguo Testamento. Y fíjese, y las pruebas indubitables, como habla Lucas, que hubieron muchas pruebas indubitables, no había duda de que él había resucitado. Por eso te quise cantar este himno. No vimos cuando tú, Señor, dejaste el trono celestial y nunca fuimos salvador a tu pesebre terrenal, pero sabemos que es verdad que aquí naciste en humildad. Y la tumba no pudimos ver después de tu resurrección y no te vimos ascender después de dar tu bendición, pero sabemos que es verdad. Nosotros no le vimos, dichosos los ojos que no ven y creen. Esto es fe. Ven creyendo, como dice un precioso himno. Ven creyendo, tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Estás divagando tal vez entre dos pensamientos, creer en el Señor, o tal vez quieres seguir en el mundo. Pero si tú quieres ser salvo y quieres encontrar la salvación de tu alma y quieres ser salvo, el Señor va a ver tu corazón y el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu corazón. Y vemos aquí las pruebas indubitables. Las pruebas, se le apareció a más de 500 hermanos. Esos 500 hermanos difundieron eso y eso fue pasando de boca en boca, de creyente en creyente, porque esto lo cree solamente una persona salvada por la gracia de Dios. Pero si tú crees, como dice en Romanos, que, como dice, más que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó desde los muertos, serás salvo. Tienes que creer aquí en el corazón. Entendiste que eres un pecador y entendiste y el Señor abrió tu corazón y entiendes que Él murió por ti, llega a Él por la fe, porque vas a creer es en un Cristo vivo. Y en el instante, al momento que tú creas en Él de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, vas a poder confesar el nombre del Señor con libertad y con gozo en el corazón, y vas a poder decir, el Señor me salvó, soy salvo, y vas a poder predicar de Él abiertamente, tranquilamente, y lo vas a alabar y adorar, porque eso es un agradecimiento que sale del corazón, emana de los corazones salvados por la gracia de Dios. Alabarlo en los lugares señalados y en cualquier lugar, en tu hogar, en cualquier lugar, cuando te salga del corazón, tú vas a darle agradecimiento, porque en las escrituras hay ejemplos de muchos que fueron salvados en los evangelios y después dieron agradecimiento al Señor, y esto también lo hizo Jonás. Amigo o amiga que no eres salvo, para que puedas ser librado de la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, separación total de Dios, para tú poder ser reconciliado con Dios, tienes que llegar a la única y verdadera fuente de salvación. Él dijo en su ministerio terrenal, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En esta dispensión de gracia la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Y el Padre dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos no quieren creer, quieren seguir en sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, amiga, que no eres salvo, para que seas librado del lugar de condenación eterna, seas librada tu alma del lago de fuego, sino que te puedas gozar con los salvados. Si el Señor viene, si crees hoy y el Señor viene, te vayas con todos nosotros para estar por toda la eternidad con nuestro amado Salvador. Esa es nuestra esperanza, de estar en el cielo tarde o temprano con nuestro amado Salvador y poderle contemplar en toda su hermosura. Que el Señor te pueda ayudar.